tal, amigos? Sean bienvenidos a estas maravillosas instalaciones que albergan la colección especial Francisco J. Santamaría, resguardadas por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, para la realización de este programa especial Leonardo Padura en la UJAT. Para ello, es un gran gusto compartir este espacio con Harold Alba, destacado poeta peruano, a quien saludo afectuosamente. Y por supuesto, es un enorme placer recibir y saludar a nuestro invitado especial, galardonado con el doctorado honoris causa por esta casa de estudios, el escritor cubano Leonardo Padura Fuentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a dar inicio a este diálogo, para lo cual me permito preguntar, en primera instancia, darle la palabra a Harold. Adelante, Harold. Muchas gracias, Álvaro, por la invitación. Querido Leonardo, un placer este diálogo contigo. A la universidad, por supuesto, por permitirnos trascender desde este espacio para que los otros que van a escucharnos puedan saber que aquí estuvo Leonardo Padura. Por su literatura, pensando en que redacta o explica o reflexiona de sus obras sobre los socialismos del siglo XX, sobre una vitalidad que la sostiene en el siglo XXI, yo podría decir que usted es el escritor de los dos siglos. Entonces, desde ese espacio, desde ese lugar, me permito preguntarle qué piensa que es lo que mejor dejó la última centuria, la centuria del boom, de los vitalistas, de los metaliterarios. Bueno, hacer un resumen. Me has pedido algo que creo que tenemos media hora para conversar. Esto nos haría falta mucho tiempo. El siglo XX fue un siglo tremendo, un siglo en el que ocurrieron muchísimas cosas, dos guerras mundiales, se vivieron los dos totalitarismos más feroces que haya conocido la historia, porque fue un momento en que el Estado se apropió de todo, se apropió incluso de los individuos. Fue un siglo en el que el arte cambió por completo su sentido, su significado, sus posibilidades técnicas. Surge el cine. Recuerdo, por ejemplo, que hay un libro de crítica cinematográfica de Guillermo Cabrera Infante que se llama Un oficio del siglo XX, que la crítica de cine es un oficio del siglo XX. Entonces ocurrieron muchas cosas. En el ámbito latinoamericano, bueno, por supuesto, son sucesos importantes desde la Revolución Mexicana hasta la Revolución Cubana. Una ocurre a principios de siglo, la otra en la mitad, y además todos los procesos que vienen después, fenómenos terribles que marcan la historia del continente, las dictaduras militares que ocurrieron en buena parte de los países. Hubo un momento en que en América Latina había más dictaduras que gobiernos democráticos. Te podrás imaginar lo que ha significado eso. Y nos asomamos al final del siglo a un proceso que ha sido traumático, necesario y a la vez puede ser muy beneficioso, que es que se produce, a mi juicio, un cambio de era. Se piensa que con el fin de la Guerra Fría, con el cambio de siglo, pues nada, estaban ocurriendo acontecimientos que implicaban una continuidad. Y realmente hay una ruptura porque se pasa del mundo analógico al mundo digital. El mundo digital que ha traído toda una serie de consecuencias, desde las relaciones personales hasta la política, la economía. En el caso de la cultura ha afectado muchísimo, para bien, hasta ahora para bien, puede ser que también para mal, por muchas condiciones que podemos hablar después de ellas. Y estamos en un momento muy convulso al que nos ha abocado esta nueva era que estamos viviendo, paradigmas que existían y que se respetaban y que se han ido deformando, se han ido deteriorando. Y está pasando algo también, Harold, que a mí me parece que es muy interesante, y es que estamos viviendo el momento de la historia en que el tiempo va más veloz. Creo que la velocidad del tiempo se ha acelerado. Fíjate que pasan cosas que en 2, 3 años esto cambian muchísimas maneras de entender y de realizar la vida. Hemos pasado además recientemente por una pandemia y con un resultado muy normal en cuanto a los comportamientos humanos, y es que parece que no pasó la pandemia. Hemos tratado de olvidar esos 2 años, los hemos borrado de nuestras memorias porque se cayó en una rutina en que muchas veces las personas hacían lo mismo todos los días, y eso, pero también porque fueron años en que lo más esencial del ser humano
se puso de manifiesto, que es el miedo a la muerte. Por el miedo a la muerte admitimos que los gobiernos nos dictaran confinamiento, no nos dejaran viajar, le permitíamos todo a los gobiernos con tal de salvarnos. Y eso es muy significativo de los comportamientos de las personas, ¿no? Y justamente ahora que hablas de la historia, pues la historia es parte, yo creo, fundamental de toda literatura, pero particularmente de la tuya, Sí. ha dado lugar a escenarios, a personajes. ¿Cómo fue que tú volviste consciente de esta intromisión de la historia en tus obras? Creo que todo empezó justamente con mi trabajo periodístico. Cuando yo, a ver, empiezo un poco antes, y esto voy a decir algo que Harold no conoce y le va, y le va a encantar. Mi tesis de grado universitaria, el trabajo con que yo me graduó, es un análisis de la vida, la época y la obra del Inca Garcilaso de la Vega. Soy un garcilacista, Qué gusto. eso sí. Nuestro Y primer mestizo. el primer iberoamericano, es el primer hombre que tiene conciencia de que está viviendo en un mundo que no sabe definir, que está naciendo, que ha nacido de un trauma, el trauma de la conquista. Él proviene de una familia de la realeza incaica y de una familia de una cierta aristocracia española. Bueno, era descendiente, entre otros, del poeta Garcilaso de la Vega, de ahí su nombre. Y bueno, ese trabajo me dio... Era algo que yo no había pensado, pero me relacionó con los orígenes, la búsqueda de los orígenes. Y después, cuando hago periodismo, uno de los temas que más trabajé fue esa búsqueda de orígenes. Escribí sobre la historia del barrio chino de La Habana, sobre el origen de la Virgen de la Caridad del Cobre, el origen del ron Bacardí, la presencia de los franco-haitianos y el cultivo del café en la región oriental de Cuba. Muchos textos que tenían que ver con esta cuestión de los orígenes. Y después me acerqué a la literatura de Alejo Carpentier, del que escribí estos 2 libros fundamentales y algunos pequeños libros que se han publicado por separado. Y este fenómeno de la definición de lo real maravilloso como la teoría que explica la singularidad americana. Creo que todo eso me fue abocando a la historia. Es decir, que como ensayista y como periodista me fui acercando a la historia. En esa historia de esos temas cubanos que fui trabajando es la historia no oficial, es la historia que casi no está en los libros. Un tema como ese del barrio chino de La Habana, por ejemplo. Todo el mundo sabe que en La Habana existió un barrio chino. Nadie sabía cuál había sido la historia general de ese barrio chino, cómo había surgido y que las características y tal que tenía. Entonces, esta historia no oficial pues me dio la posibilidad de ficcionalizar ciertos procesos históricos. Y al ficcionalizarlo ya estaba un poco haciendo literatura desde el periodismo. Ese periodismo se le llamó en Cuba periodismo literario y fue un momento muy especial porque cambió el periodismo en Cuba en una época en que era muy dogmático y de pronto 2 periodistas que estábamos en un periódico oficial de Cuba empezamos a hacer un periodismo completamente diferente que no respetaba esos códigos y que no tenía nada que ver con la propaganda. Y a partir de ahí, bueno, escribo mis primeras novelas y la historia siempre está presente, pero fue creciendo y cuando escribo la novela de mi vida, a principios de finales del siglo pasado, a principios de este siglo, se publica en el 2001, pues entro en la historia profunda de Cuba, esa historia del siglo XIX cubano, el momento del nacimiento de la sensibilidad, la pertenencia, en términos de categorías más científicas, de la nacionalidad cubana a través de la figura de José María Heredia, un hombre que vivió la mayor parte de su vida aquí en México precisamente, pero solo vivió 4 años en Cuba, pero decidió ser cubano. Y esa visión de la historia, pues a partir de ahí, bueno, se fue expandiendo y creo que es muy importante mirar la historia porque hoy lo decía en el acto de que me concedieron la orden del fundador de esta biblioteca, un honor de Francisco Santamaría.
esto que la raza humana es la única que conoce la historia y es la única que no aprende de la historia, porque nos equivocamos una y otra vez. Y tú, en tu pregunta estaba implícito algo, Harold, en tu primera pregunta, y es esa incapacidad que hemos tenido de poder aprender de los errores de un proceso que intentó establecer una utopía igualitaria, cómo eso se fue deformando, cómo lo fuimos deformando. Ustedes en el Perú tienen una experiencia amarga de lo que puede haber pasado con esas ideologías extremistas. Nosotros en Cuba hemos vivido un proceso de socialismo durante 70 años y bueno, esos errores se repiten una y otra vez, tanto en un sistema como en otro, porque ahora mismo estamos abocados a miradas muy fundamentalistas en cuanto a la economía, a la sociedad, a la política, y fundamentalismos que se parecen bastante a políticas totalitarias, a gobiernos dictatoriales y totalitarios. Sí, y yo estaba pensando en una frase creo muy realista de Ítalo Calvino, cuando le preguntaban por qué los jóvenes de la posguerra, de su generación, no escribían sobre el drama exterior, y él decía que porque los dramas interiores estaban perfectamente construidos. Pero yo cuando leo tus novelas tengo la sensación de que le respondes a Calvino porque tú sí nos estás contando el drama exterior. Claro, a través de personajes que logran contar la historia y que nos dice de que efectivamente es importante, ¿no?, retornar esos grandes relatos épicos a los que conversamos en algún momento. De eso se refería mucho Lyotard, por ejemplo, que decía que el problema también de la humanidad es que había perdido un poco la épica. ¿Hasta cuánto el sentido de lo épico le ha dado consistencia a tu literatura? Sí, creo que ocurrió algo con los escritores posteriores al boom de la novela latinoamericana. Y es que allí se construyeron grandes discursos. Eran novelas abarcadoras, novelas totales, Conversación en la Catedral, 100 años de soledad, Terra Nostra, El siglo de las luces, Paradiso, Palinuro de México, Fuentes. o Noticias del Imperio. Y los escritores que vinieron después empezaron un poco a buscar dentro de ellos una expresión, una cercanía a los fenómenos y a las personas más normales, más quizás hasta vulgares en sus comportamientos. Desde lo ordinario, pretenderlo hacerlo extraordinario, decían algunos. Sí, más o menos algo así fue lo que ocurrió. Y yo he hecho las dos cosas, porque bueno, con mis novelas policíacas, de alguna manera he tratado de hacer una crónica de lo que ha sido la vida contemporánea cubana en estos años. Pero esa crónica en la que lo histórico está en lo contemporáneo, pues también tiene un cierto carácter dramático, pero hay un sentido épico en cuanto al comportamiento de los personajes por la relación con la historia y con el futuro de esa historia. Y en otras novelas, como puede ser la novela de mi vida, puede ser El hombre que amaba a los perros o Hereje, pues ya hay un sentido mucho más abarcador en el que se ve ese universo en el que en un tema, en una novela hablo del origen de lo cubano, en otra hablo de la perversión de la utopía, en otro hablo del ejercicio de la libertad individual y los precios que se paga por ejercer esa libertad individual y trato de ser lo más abarcador posible. ¿Por qué? Porque creo que muchas veces sí se reduce a lo esencial o a lo típicamente cubano esos discursos, pues me quedaría haciendo una literatura doméstica. Y necesito que esto tenga una reflexión que sea mucho mayor en cuanto a esa mirada más abarcadora que tiene una garantía en cuanto a la parte dramática, y es que los grandes conflictos de la condición humana siempre más o menos son los mismos y son universales. Todos sentimos miedo, todos sentimos amor, todos le tenemos miedo a la muerte. Odiamos a veces. Empezamos. Entonces, bueno, eso también es una mezcla de los dos elementos. Eres un hombre, según he escuchado en algunas de tus entrevistas, pues muy apegado a tus raíces. Sigues viviendo en la casa donde naciste. En este sentido, esto constituye un rasgo que es también constante en muchas de tus obras, que es dar a conocer al mundo la sensibilidad de lo cubano, ¿no? Por ejemplo,
las costumbres, como los modismos, las expresiones, son personajes de la calle que hablan como personajes de la calle cubanos, la cultura culinaria, etcétera. ¿En qué momento sientes tú que, que eso que cualquier cubano entendería, hablando de modismos, por ejemplo, lo va a entender alguien de otro país como España, como México, sabiendo que hay algunos autores que han editado, por ejemplo, en España, Gabriel García Márquez, por ejemplo, y le han querido hacer versiones españolas de sus novelas, a lo cual él se opuso? Ese es un reto que uno tiene. Yo pertenezco a una cultura y esa cultura tiene una de sus manifestaciones fundamentales en la lengua. La manera en que hablamos es la expresión de esa cultura y se llena, pues nada, de muchísimos vocablos que tienen un significado, expresiones que tienen una representatividad histórica, a lo mejor en un momento determinado se usan, en otro no, y las peculiaridades de una realidad como la cubana. Yo siempre tengo un temor cuando estoy escribiendo, y es que a veces tengo que buscar la manera de que algo se entienda sin explicarlo. La literatura no está para explicar. Pero cuando yo le digo a alguien que un cubano no le alcanza el café, porque el de la libreta de abastecimiento o la libreta de racionamiento, que es como se debería llamar, o de desabastecimiento, como le llamaríamos ahora, esto no le alcanza el café, de alguna manera tengo que explicar eso, porque en el resto del mundo la relación con el café es muy sencilla. Tienes dinero, compras café. No tienes dinero, te jodiste. Esto, así. Y eso es universal. Pero entonces en Cuba a veces tienes dinero y no tienes café. ¿Cómo tú le das la vuelta a esa situación para que no sea explicativa? Bueno, ahí entonces hay una serie de recursos que voy utilizando. Y con la expresión ocurre lo mismo. Yo utilizo distintos niveles. Bueno, como sabemos todos, los idiomas, las lenguas, se dividen en normas. Hay normas lingüísticas. Hay una norma lingüística caribeña, una norma lingüística cubana, una norma lingüística habanera. Y esa norma lingüística que yo utilizo, pues tiene distintos niveles. Yo, cuando está hablando el narrador, hablo con un nivel de esa norma lingüística. Pero cuando hablan los personajes, tengo que ponerlo en función de los personajes. Porque además, los diálogos te ayudan a caracterizar a los personajes. No puede hablar igual, por ejemplo, una persona que es médico o abogado que una persona que es un campesino o que es un marginal que está viviendo de negocios turbios. Tienen sus propias jergas. En un caso una jerga culta, en otro caso una jerga muy elemental. Entonces, hay que manejar eso, saber utilizarlo y arriesgarse. Yo creo que si tú eres suficientemente claro, tu mensaje se va a entender. Te hago una pequeña anécdota, sé que no tenemos mucho tiempo, pero que te va a explicar mucho. En una de mis novelas recientes hay alguien que le dice a otro, no, porque esa persona, fulano, explotó como cafunga. Mi traductora francesa se volvió loca buscando quién era cafunga. Hasta que se dio por vencida y me llamó y me dijo, Leonardo, me encontré que había un cafunga que jugaba fútbol en la segunda división de Brasil. Digo, no, tranquila, Elena, tranquila. Explotar como cafunga es tener un gran problema. Pero es que un personaje popular no puede decir, ese tipo tuvo un gran problema, ese tipo explotó como cafunga. Y eso caracteriza al personaje, caracteriza la obra, caracteriza las circunstancias y habla de la pertenencia cultural de esa obra. Yo recuerdo, tú decías García Márquez, pero en el caso de escritores como Vargas Llosa, por ejemplo, utiliza una enorme cantidad de peruanismos que se han ido asentando y ya sabemos lo que es la guachafería, de la que habla. Hay toda una cultura de la guachafería. Pero yo creo que antes de Vargas Llosa, en el mundo, los guachafos, alguien lo sabía. Yo creo que nada más que los peruanos. Entonces, también está ese poder de la literatura de expandir el idioma. El idioma es un organismo vivo que está en constante evolución, en enriquecimiento,
Y tenemos, afortunadamente, aunque Trump no lo crea, uno de los idiomas más ricos y más dinámicos que existen. ¿Por qué? Porque somos muy diversos y a la vez somos muy iguales. Entonces, podemos, a veces yo puedo utilizar que un personaje determinados mexicanismos para caracterizarlo en un sentido. Esto mismo los peruanismos, o en fin, que podemos desde el Río Grande a la Patagonia, utilizar un idioma que entendemos a pesar de las peculiaridades semánticas de determinados vocablos que expresan algo que está muy relacionado con una determinada realidad. Y hablando de evolución, de procesos, Leonardo Padura de ir a La Habana con el doctorado honoris causa de la UJAT, el Princesa de Asturias, haciendo una especie de retrospectivo, mirándose cenitalmente, ¿qué le diría al joven narrador de Fiebre de Caballos, al joven periodista del Caimán Barbudo, que lo mandaron a Juventud Rebelde? Lo miraría y le diría, ni te imaginas lo que te va a pasar, ni te imaginas lo que te va a pasar. No, creo que ayer lo decía en el discurso que leí recibiendo el doctorado honoris causa de esta universidad. Creo que los caminos de la vida de las personas se construyen de muchas maneras y pasan cosas que uno nunca pensó que le fueran a ocurrir. Ya me han ocurrido muchas, he estado en lugares que nunca pensé que iba a estar, he conocido personas, he tenido la posibilidad de tener reconocimientos como estos que me dignifican, me honran haberlo recibido, pero nunca lo pensé y nunca lo ambicioné. Creo que mi gran ambición estuvo centrada en el trabajo literario. Yo siempre digo que cada novela que he escrito es la mejor novela que yo he sido capaz de escribir en el momento en que la escribí. Y si no es mejor, ha sido por falta de talento, pero no por falta de esfuerzo. Todo mi esfuerzo está en que esa sea la mejor novela que yo he sido capaz de escribir en cada momento que la he escrito. Y bueno, el resultado del trabajo y la disciplina creo que también se retribuye, ¿no? Antes de que pase Álvaro, para que Álvaro sea quien finalice de pronto, tú decías que la universidad es el último refugio de la inteligencia. ¿Qué significa la libertad para Leonardo Padura? Bueno, la libertad es esa posibilidad de escoger. Todos tenemos libertad de pensar, pero entre pensar y actuar hay un trecho. Entre pensar y hablar o escribir hay otro trecho. Y yo creo que la menor distancia entre lo que pensamos y de la manera en que actuamos o nos expresamos es la libertad, es la menor distancia. Siempre digo que hay límites para la libertad y esos límites son límites éticos. Mi libertad termina donde comienza la tuya, porque yo no puedo agredir con mi libertad la tuya y no puedo incluso utilizar, creo yo, éticamente, la capacidad que tengo de la palabra para transmitir mensajes xenófobos, racistas, homofóbicos. Me parece que no es apropiado. Entonces, el resto, mira, yo creo que cada cual tiene el derecho a pensar, a expresarse y a actuar dentro. Recuerden algo importante. Si solamente en el mundo acatáramos los 10 mandamientos, esto que Dios le dio a Moisés, que como saben, según Monty Python eran 20, pero se le cayó una piedra a Moisés y quedaron 10, afortunadamente. Si la gente respetara esos 10 mandamientos, yo creo que el mundo viviría en una armonía mucho mayor. Entonces, pienso que ese respeto al derecho ajeno también es la libertad. Yo creo que también pasa por ahí. Leonardo, sin duda hoy eres una de las grandes figuras literarias, no solamente de tu país, del continente, sino del ámbito de la lengua española. ¿En qué momento crees tú que das ese brinco? ¿Qué decisión dentro de la conformación de tu obra, en qué libro, das ese salto que te vuelve un escritor totalmente internacional? Mira, me lo creo porque tú lo dices y confío en lo que tú dices. No me lo creo. Yo sigo siendo la misma persona y trato de seguir siendo la misma persona porque si pensara de otra manera,
o me comportara de otra manera, me estaría traicionando a mí mismo y dejaría de escribir. Esa ambición de la que hablaba antes, esa disciplina de trabajo, esa necesidad de expresar libremente lo que pienso, únicamente se hace desde la honestidad. No se puede hacer desde otra perspectiva. Y no me creo las cosas. Las acepto, las disfruto, las tengo, son mis bienes espirituales, mis posesiones, pero esto, de todas maneras, si hubiera un punto en el que se marcó una cierta diferencia, tal vez sería la publicación del hombre que amaba a los perros, que no creo que sea mi mejor novela. Sin embargo, yo pienso que la mejor novela mía es la novela de mi vida, por algo que siempre tengo que aclarar. Es la novela en la que más cerca yo pienso que me he quedado de lo que quería decir. Y la gente me piensa, bueno, por la censura. Yo, no, esto no tiene que ver con censura, esto tiene que ver con capacidad artística, capacidad creativa, capacidad expresiva. Yo creo que es donde expresé mejor y más cerca me quedé de lo que quería decir. Pero, bueno, El hombre que amaba a los perros ha tenido un recorrido internacional mucho mayor, tal vez porque habla de un tema que es mucho más universal también, y porque es mucho más lacerante, porque todavía hoy muchas personas estamos pensando que es necesaria que exista una utopía. El mundo ha perdido las utopías, Al contrario, estamos viviendo las distopías. Y entonces yo pienso que tal vez ese reflejo que hay en esa novela de ese proceso de cómo se pervirtió una gran utopía que viene soñándola al hombre desde los orígenes. Está allá en los griegos, esto de las primeras ciudades utópicas, los territorios utópicos, estos de que ellos hablaron tanto, después Tomás Moro, en fin, utopía, todas estas cosas que vinieron con el Renacimiento. Pues tal vez haya sido la clave de lo que ocurrió en esa novela. Y es una novela que, esto siempre lo digo, pienso que un escritor mexicano, un escritor peruano, un escritor argentino, un escritor español hubiera podido escribir esa novela, pero hubiera sido una novela diferente, porque a cualquiera de esos escritores le hubiera faltado la experiencia de haber vivido en un país socialista, que es una experiencia intransferible. El personaje de Iván, que es el personaje de ficción de la novela, es el que recibe la historia, la entrega, es el personaje más real de los tres protagonistas. Es más real que Trotsky, es más real que Mercader, a pesar de que Trotsky y Mercader son personajes históricos y reales. ¿Por qué? Porque yo pude haber sido Iván. A Iván yo lo conozco, a los otros los leí, los descubrí, a Iván lo viví, y eso le da la mayor realidad personal. Me haces pensar en, ahora que comentas que El hombre que amaba a los perros pudo haber escrito por un peruano o por un mexicano. Hay un libro de un poeta mexicano, el libro Centroamericano de los Muertos, de Balán Rodrigo, el libro Mediterráneo de los Muertos, de María Ángeles Pérez López, y claro, estaría como tarea el libro Sudamericano de los Muertos. Se dice que un poeta es un cazador de emociones, un domador de emociones también. Esta es una pregunta de sentido común de repente, pero este programa lo van a ver muchos estudiantes. ¿Qué es un narrador? Bueno, es ese tipo que empezó en una cueva entre neandertales y Homo sapiens, cuando se mezclaban, y empezaba a contar cómo dominar el rayo y cómo conocer cuándo iba a caer la lluvia, y la historia de cómo había cazado un mamut. Ahí está el origen de todo. Somos los que narramos, y en el mundo cada vez vivimos más rodeados de narrativas. Todo es narrativa, desde la religión hasta el dinero son narrativas. Lo que pasa es que el novelista es el que es capaz de condensar una de esas narrativas, una de esas ideas, y convertirla estéticamente en un texto que sea literatura, que sea novela. En México, por ejemplo, en el contexto de los escritores, se dice que no se hacen escritores en las universidades, ¿no? Sino que hay más bien otras instancias como talleres literarios, y han habido algunos muy famosos como el de Juan José Arreola o el del Centro Mexicano de Escritores y otras más, ¿no? En tu caso, tu formación
¿Se debe a algún mentor, algún grupo de escritores? O, por otra parte, esta otra idea que se la escuché a Lizalde, y es algo que se ha repetido mucho, de que los grandes maestros de los escritores son los grandes escritores que ha leído. Yo creo que la literatura fue mi gran maestro, los escritores que leí. Yo entro a la universidad sin ambiciones de escribir. Hay un grupo de compañeros, de colegas, compañeros de estudio, que ya escribían algunos poemas, algunos relatos, y yo dije, bueno, como yo tengo un espíritu competitivo que heredé de mis muchos años jugando béisbol, pues dije, bueno, pues yo también voy a escribir, porque si escriben ellos, ¿por qué no voy a escribir yo? Pero el aprendizaje lo hice fundamentalmente. Creo que una carrera universitaria de humanidades te da una cultura general que es importante tener. El escritor naif son fenómenos que pueden existir, pero el escritor tiene que tener una base cultural. Y esa base cultural, una carrera universitaria, por supuesto, que te la organiza, te la sistematiza, te la sintetiza y conoces, bueno, una serie de fenómenos culturales que te sirven después para trabajar. Pero, además, pertenezco a una generación muy privilegiada, una generación que cuando yo estaba en la universidad, los escritores que estaban de moda se llamaban Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Juan Rulfo, Alejo Carpentier, Lezama Lima, Fernando del Paso. Eso es un privilegio que tuvimos porque contra esos fenómenos había que intentar hacer algo. Después vienen estas reacciones de lo del post-boom, de ser más intimista, en fin. Pero aprendimos la gran literatura con ellos. Mi primera novela, que se llama Fiebre de Caballos, hubo un momento en que yo tuve que parar de escribirla porque cometí el gravísimo error de empezar a leerme Palinuro de México. Y empecé a escribir como Fernando del Paso en Palinuro. Y como Fernando del Paso en Palinuro, nada más que puede escribir Fernando del Paso. Te podrás imaginar. Porque eran escritores avasallantes, pero yo la primera vez que me encontré con Mario Vargas Llosa fue en un aeropuerto y me acerqué y le dije, maestro, usted no me conoce y tal, yo soy un escritor cubano, me llamo Leonardo Boder, pero quiero decirle algo. Así. Digo, cada vez que yo empiezo a escribir una novela, me leo Conversación en la Catedral. Es una clase de literatura, de cómo construir una historia, cómo montarla, cómo narrarla, cómo construir unos personajes, cómo manipular al lector, que eso es muy importante. Entonces, esos escritores yo creo que fueron mi gran escuela de escritura. Y me hace recordar a este libro que publicó Vargas Llosa, Cartas a un joven novelista, Sí. no, hermosa, que es el mejor taller de literatura o de narrativa, yo siempre digo, Cartas a un joven novelista. El tiempo cronológico, el tiempo literario, ¿no? La muñeca rusa y todos los elementos que usan los narradores. Hay 3 o 4 aprendizajes que tienes que hacer, que son elementales, pero creo que el aprender a escribir ya con un sentido estético lo aprendes leyendo a los otros. Y siempre digo que la mejor escuela de literatura es la lectura, siempre lo digo. Anoche en el discurso, ¿no?, de entrega del doctorado honoris causa, dijiste que vivías en La Habana porque tu familia era tu patria. ¿Qué tendría que remecerle al mundo para que entiendan que su familia es su patria? Mira, no me gusta hacer esas generalizaciones porque cada cual encuentra sus pertenencias y sus preferencias de acuerdo a muchísimas condiciones contextuales, a distintas maneras de ver la vida de cada uno. En mi caso, sí, yo tengo un fuerte sentido de pertenencia y ese sentido de pertenencia ha decretado la permanencia. Hace unos días, haciendo una de las presentaciones de promoción de este libro, Ir a La Habana, aquí en México, me di cuenta de algo que dije, mira, esto yo no lo había sacado y no está escrito en el libro. Desde que yo llegué a esa casa con 3 días de nacido, debajo de la cuna había un perro. Y en mi casa siempre ha habido perros. Todos mis perros están enterrados en el patio de mi casa. Ahora Más entiendo. pertenencia que eso, esto es imposible. No enterré ahí a mi padre porque no me dejaron, pero tengo ahí a mi madre. Bueno, ahí hay una clave del hombre que amaba a los perros también. Sí, claro.
Bueno, llegamos al fin de este programa especial Leonardo Padura en la UJAT. Solo nos queda agradecer a nuestros invitados, magníficos invitados que nos acompañaron en esta ocasión, en esta amena charla, y por supuesto a ustedes también, amable auditorio, por estar atentos a esta transmisión. Hasta pronto. Muchas gracias a los dos. Gracias, maestro.